¿Qué harías si tu mayor enemigo viviera dentro de tu propia cabeza? En una aldea olvidada entre montañas, hay un joven que lleva un huracán en la mente. Se llama Leo. Cada pensamiento es un relámpago fugaz. Cada sueño, una nube que se deshace antes de tocar la tierra. Su padre le advierte sobre el caballo salvaje que galopa tras sus ojos. Pero las advertencias son semillas en piedra. Hasta que llega él. Un hombre que no enseña con palabras, sino con silencios, y con un simple vaso de agua. Una prueba. Un camino. Un jardín. Y una verdad que, si la descubre, podría cambiar todo. El poder no está en lo que piensas, sino en aquello en lo que logras dejar de pensar. Esta es la disciplina de la mente. Leo caminaba, pero nunca llegaba. Sus pies recorrían el sendero de tierra hacia el río, ese camino que había pisado 1000 veces desde niño. Sin embargo, él nunca estaba realmente allí. Su cuerpo era un mero instrumento que trasladaba una mente ingobernable de un punto a otro. Mientras sus ojos veían las piedras del camino, sus pensamientos ya habían cruzado el río, habían trepado la colina del norte y planeaban una expedición a las ruinas antiguas que todos decían existir más allá del bosque. Un plan que empezaba con entusiasmo febril y que, antes de que llegara a la orilla del agua, ya había sido abandonado por otro proyecto, dominar el laúd que llevaba meses arrinconado en su habitación. La voz de su padre, Marco, solía interrumpir estas ensoñaciones. Leo, le decía con esa mezcla de cariño y frustración que solo un padre puede tener, tienes la chispa, hijo. Eso es innegable. Pero una chispa sin leña solo produce un destello ciego en la oscuridad. Se consume a sí misma sin alumbrar nada. Leo asentía, la mirada perdida en algún punto entre su padre y el horizonte. Escuchaba las palabras, pero no las oía. Su atención ya había sido capturada por el vuelo de un halcón y su mente especulaba sobre la libertad del ave, sobre la vista desde las alturas, sobre cómo sería planear sin rumbo fijo. Esa era su prisión. No una de muros, sino de puertas abiertas en todas direcciones. Podía elegir cualquier camino, por eso no elegía ninguno. Su talento era un campo fértil y vasto, pero sin cercas, sin cultivo, donde todo crecía salvaje y nada llegaba a dar fruto. Una frustración sorda, como el rumor lejano de un trueno que nunca estalla, habitaba en su pecho. Sabía, con una certeza que le quemaba por las noches, que podía ser más. Pero ese más era un fantasma que se esfumaba cada vez que intentaba mirarlo de frente, ahuyentado por el más mínimo susurro del mundo. La derrota llegó no con un estruendo, sino con el leve sonido de un papel siendo doblado. Era la lista de resultados del examen de ingreso al Archivo del Sur, el centro de conocimiento más prestigioso de la región. El nombre de Leo no figuraba entre los admitidos. No había una marca roja, ni un comentario. Solo una ausencia, más elocuente que cualquier reproche. Su padre, Marco, tomó el papel con manos callosas. No leyó la lista, leyó el rostro de su hijo. En él vio el reflejo de otra derrota, una más antigua. No es por falta de inteligencia, Leo, dijo, su voz grave como la tierra. Nadie en esta aldea duda de tu capacidad. El problema es que tu mente, esa mente brillante, es como un mercenario sin lealtad. Hoy pelea por un señor, mañana por su enemigo por un puñado de monedas más. Sirve al impulso del momento, no al propósito de una vida. Leo intentó protestar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Recordó el examen, la primera pregunta, de lógica, la había abordado con furia concentrada. Pero luego, una mosca había zumbado cerca de su oído. Su atención, frágil como el rocío, se había evaporado hacia el insecto, luego hacia el sudor en el cuello del examinador, después hacia el patrón de la madera de su propio escritorio. Cuando había logrado regresar al problema,
El tiempo se había esfumado y el pánico había nublado su razonamiento. Tu tío Aris era así, continuó Marco, mirando más allá de Leo, hacia un pasado doloroso. Podía recitar poemas épicos, calcular el curso de las estrellas, debatir filosofía. Tenía un don. Pero su don no tenía dueño. Se dejaba seducir por cada nueva idea, por cada botella de vino, por cada promesa vacía. Murió solo, en una posada lejana, hablando de grandezas que solo él veía. Tenía un caballo de raza, Leo, pero nunca aprendió a montarlo. Y un caballo sin jinete, tarde o temprano, se pierde en el desierto o cae por un precipicio. Esta vez, la metáfora no pasó de largo. Leo sintió el frío del vacío que dejaban las palabras de su padre. No era solo una reprimenda, era una profecía. Una predicción de un futuro de polvo y arrepentimiento. La imagen de su tío, un fantasma de talento desperdiciado, se instaló en su mente con una claridad aterradora. Por primera vez, no vio la distracción como un fastidio, sino como el principio de su propia ruina. El eco de esa derrota familiar resonó dentro de él, más fuerte y más ominoso que el fracaso en el examen. El caballo salvaje no solo corría sin rumbo, ahora Leo podía ver el borde del abismo hacia donde se dirigía. La noticia llegó con el cartero, un hombre parco en palabras pero denso en rumores. No venía en un sobresellado, sino en un susurro que corrió de boca en boca, más rápido que el viento en los campos de trigo. Decían que un hombre se había instalado en la vieja cabaña del molinero, abandonada hacía años en el límite del bosque. No era un ermitaño común. Hablaban de un silencio que lo rodeaba como un manto, de una mirada que parecía ver el interior de las cosas, no solo su superficie. Lo llamaban el que escucha el crecimiento de la hierba. Algunos, con más reverencia, solo decían Caelan. Para la mayoría de la aldea, era una curiosidad. Para Marco, fue un destello de luz en la oscuridad que veía cerrarse sobre su hijo. No era esperanza, sino una última opción, una tabla a la que aferrarse en un naufragio anunciado. «Vas a ir a verlo», le dijo a Leo, no como una sugerencia, sino como la única instrucción que le quedaba por dar. No había súplica en su voz, solo la fatiga pesada de quien ha agotado todos los caminos conocidos. Leo obedeció, no por convicción, sino por la misma inercia que gobernaba sus días. Caminó hacia el bosque con la resistencia de quien va a un castigo. La cabaña era tal como la describían, pequeña, de piedra musgosa, humilde. Pero el hombre que salió a su encuentro no se parecía a ningún sabio de los cuentos. Caelan no era anciano, su edad era indeterminada, atrapada entre la madurez y una juventud perenne. No tenía barba larga ni túnica. Vestía ropas sencillas, manchadas de tierra. Y sus ojos no brillaban con un conocimiento místico, sino que observaban con una calma tan profunda que resultaba desconcertante. No miró a Leo, lo recibió, como el estanque recibe la lluvia, sin resistencia, sin expectativa. Marco, con voz áspera por la emoción contenida, expuso el fracaso, la mente errante, el fantasma del tío Aris. Caelan escuchó. No interrumpió. No asintió. Solo escuchó hasta que la última palabra de Marco se disolvió en el aire del atardecer. Luego, volvió su mirada hacia Leo. No había compasión en ella, ni juicio. Solo una evaluación clara, como la de un carpintero que observa la veta de la madera. Veo un río, dijo por fin, y su voz era tan serena como su mirada. Un río con la fuerza de una tormenta en la montaña. Capaz de mover molinos, de tallar cañones, de dar vida a valles enteros. Hizo una pausa, dejando que la imagen se asentara. Pero veo que se desborda en cada curva. Que se divide en 1000 arroyos tímidos que se pierden en la arena antes de llegar al mar. La fuerza está ahí, Leo. Innegable. Pero la fuerza sin cauce, solo es un desastre que espera su momento. No eran palabras de consuelo.
No eran una promesa de solución fácil. Eran un diagnóstico preciso y despiadado. Por primera vez, alguien no le hablaba de su potencial perdido, sino de la catástrofe activa que era su propia energía desbocada. Caelan no ofrecía domar el caballo salvaje. Hablaba de redirigir el río antes de que arrasara con todo, incluido al propio Leo. Y en esa crudeza, extrañamente, había más verdad y más respeto que en todas las palabras de aliento que había escuchado antes. Caelan no dio un discurso. No abrió un libro de sabiduría ancestral. Se volvió hacia la cabaña y salió con dos objetos, un vaso de cristal sencillo, de borde liso y perfecto, y una jarra de barro con agua. El silencio era tan denso que Leo podía oír el leve crujir de la gravilla bajo sus propios pies. «Toma», dijo el maestro, y su voz no era un mandato, sino una invitación al borde de un abismo. Leo extendió la mano. Caelan llenó el vaso hasta el mismo borde, donde el agua formó una tensa cúpula transparente, temblando ligeramente, a punto de desbordarse pero sin hacerlo. El peso del vaso era mínimo, pero en ese momento, para Leo, sintió que sostenía una roca. «Tu camino es simple», indicó Caelan, señalando un sendero que se adentraba en la arboleda detrás de la cabaña. «Sigue este camino hasta el viejo roble con la marca del rayo. Toca su corteza. Y regresa. Sin derramar una sola gota». Al principio, fue una prueba de pulso. Leo concentró toda su existencia en el vaso. Su mundo se redujo a ese disco líquido y tembloroso, a la presión de sus dedos, al equilibrio milimétrico de su brazo. Dio un paso. Luego otro. El sendero era plano. El aire, tranquilo. Por un instante, creyó que sería fácil. Pero luego, el mundo exterior, ese mundo al que siempre había entregado su atención sin reservas, comenzó a reclamar su tributo. Un pájaro carpintero, invisible entre el follaje, comenzó su repiqueteo seco y rítmico. Tap 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 tap. Era solo un sonido, pero para la mente de Leo fue un imán. Su atención, por una fracción de segundo, se desvió de la superficie del agua hacia la fuente de ese ruido. Su brazo, siguiendo a su mente, hizo un ajuste imperceptible. Y en ese instante, como un suspiro del universo, una gota se desprendió del borde y cayó al polvo, absorbiéndose al instante con un pequeño y oscuro estigma de fracaso. Un escalofrío de frustración le recorrió la espalda. Se forzó a concentrarse de nuevo. Pero entonces, una rama crujió a su izquierda. Su mirada, por puro reflejo, se lanzó hacia allí. Otra gota se escapó. Más adelante, el viento movió las hojas de un arbusto, creando un murmullo seductor. Otra gota. Cada distracción, cada pequeño estímulo que antes habría sido el punto de partida para una ensoñación, ahora tenía un precio tangible e inmediato, el líquido de su prueba se escapaba, y con él, su oportunidad. Cuando finalmente llegó al roble, su dedo tocó la corteza áspera con un gesto mecánico, casi de desprecio. El regreso fue una procesión de pequeñas derrotas. Cada sonido, cada movimiento periférico, era una gota que perdía. Para cuando se plantó de nuevo frente a Caelan, el vaso, que antes estaba lleno de una promesa tensa, estaba medio vacío. El agua restante parecía tímida, avergonzada. Leo no se atrevía a alzar la vista. La humedad en su palma no era solo del vaso, era el sudor de su propia vergüenza. Había fracasado en la tarea más sencilla imaginable, y el maestro lo había visto todo. Caelan no tomó el vaso. Permaneció inmóvil, observando no el recipiente, sino a Leo. Su mirada no era de decepción, sino del interés clínico de un herrero que observa cómo una grieta se propaga en el metal al rojo vivo. «Mira lo que queda», dijo finalmente, y su voz resonó en el silencio del claro como una campana de cristal. Leo, obligado, alzó los ojos hacia el vaso semivacío. «Ahora, mira la tierra a tus pies». Leo miró hacia abajo.
Alrededor de sus botas, el polvo del sendero estaba salpicado de una constelación de pequeñas manchas oscuras, casi negras. Decenas de ellas. Algunas cercanas, otras más lejanas, marcando el itinerario caótico de su atención. ¿Qué ves?, preguntó Caelan. Agua derramada, musitó Leo, la voz cargada de derrota. Error, corrigió el maestro, y la palabra no sonó dura, sino definitiva. No es agua. Es tiempo. Es posibilidad. Es el ahora que te fue dado y que dejaste escapar, gota a gota, porque elegiste escuchar al pájaro, seguir con la mirada a la rama, preguntarte por el viento. Se acercó un paso, y su sombra pareció enfriar el aire. Este vaso no es un vaso. Es el contenedor de tu vida, Leo. La única que tienes. Este borde, dijo, señalando con un dedo calloso el filo del cristal, no es el límite del vidrio. Es el límite de tu voluntad. Y el agua es tu atención. Es tu recurso más precioso y el único sobre el que tienes verdadero dominio. Lo puedes gastar aquí, señaló el interior del vaso, o lo puedes dejar que se evapore allí. Señaló las manchas en el suelo. Cada distracción, continuó, bajando la voz a un tono aún más grave, no es un accidente. Es una elección. Una micro-rendición. Le entregas una moneda de tu fortuna a un mendigo que ni siquiera te ha pedido limosna. El pájaro no necesita tu atención. La rama no la reclama. Tú se la regalas. Y con cada dádiva, tu fortuna mengua. Tu propósito se diluye. Tu futuro se vuelve esto. Su dedo apuntó de nuevo, implacable, al vaso medio lleno. Una vida a medias. No por falta de capacidad, sino por falta de custodia. El guardián de tu tesoro se durmió en su puesto, y cuando despertó, la mitad había desaparecido. Leo sintió que las palabras no entraban por sus oídos, sino que se clavaban directamente en su pecho, como clavos de hielo. No era una reprimenda por haber fallado una prueba tonta. Era la disección brutal del mecanismo de su propio fracaso. Cada mancha oscura en la tierra era un día malgastado, un libro abandonado a la mitad, una conversación no escuchada, una promesa a sí mismo rota. Por primera vez, vio la distracción no como un pasatiempo inocente, sino como el ladrón sigiloso de su propia vida. El caballo salvaje no era libre, era un cómplice que galopaba, alegre y desbocado, hacia el vacío, dejando tras de sí un rastro de lo que pudo ser y nunca fue. El regreso a casa fue diferente. Leo no caminaba, arrastraba los pies, como si el peso del vaso vacío se hubiera transferido a sus hombros. Las mismas distracciones lo asediaban, el croar de las ranas en el arroyo, el olor a pan recién horneado que salía de una casa, la nube con forma de dragón. Pero ahora, cada una de ellas venía acompañada por una sensación física, un pequeño pellizco en el estómago. Era el eco de las palabras de Caelan. Cada estímulo era un mendigo al que antes le daba alegremente una moneda. Ahora veía la mano extendida. Al llegar, no dijo nada. Su padre, Marco, leyó en su rostro la derrota y algo más, una extraña e incipiente alerta. Esa noche, en vez de dejar la lámpara encendida dando vueltas en la cama, Leo se sentó en el borde del mismo y, por primera vez, hizo un intento deliberado y torpe de no hacer nada. Simplemente respirar. Intentó escuchar el sonido de su propia respiración, como imaginaba que haría un monje, un guerrero, alguien dueño de sí mismo. Fue un desastre. En los primeros 30 segundos, su mente fue un mercado en tumulto. Pensó en la textura áspera de la sábana, en un dolor sordo en la rodilla, en si había cerrado bien la puerta del corral, en la expresión de Caelan, en la mosca del examen, en el sabor de la sopa de la cena. Era como intentar sujetar un puñado de arena mojada, cuanto más apretaba, más se le escapaba entre los dedos. La frustración subió como un nudo en la garganta. ¿Cómo podía ser tan difícil no pensar? Pero recordó las manchas oscuras en la tierra. Recordó el vaso medio vacío.
No se trataba de vaciar la mente, se dijo a sí mismo con una chispa de claridad. Se trataba de elegir a qué atarla. Con un esfuerzo que le hizo sudar la frente, escogió un solo anclaje, la sensación del aire entrando y saliendo por su nariz. Frío al inhalar. Tibio al exhalar. Cuando su mente se fugaba hacia el recuerdo del pájaro carpintero, él, con una paciencia que no sabía que poseía, la traía de vuelta. No con gritos, sino con un susurro interno, aquí. Ahora. La respiración. No fue una revelación mística. No hubo luz celestial. Solo fueron 5 minutos de una lucha agotadora y oscura. Pero cuando abrió los ojos, la habitación no había cambiado, y sin embargo, algo era distinto. Un leve, casi imperceptible, espacio se había abierto entre él y el torbellino. Como si por un instante hubiera logrado salir de la corriente y pararse en la orilla, observando el agua pasar en vez de ser arrastrado por ella. No era paz. Era, simplemente, el primer latido de un silencio posible. Y ese latido, débil como era, no se había comprado con una moneda de su atención. Se había ganado, centímetro a centímetro, en la batalla más callada de su vida. El hábito, como una planta débil, comenzó a brotar. 5 minutos al amanecer. Luego 7. La mente de Leo seguía siendo un animal asustadizo, pero ahora él sentía, a veces, la textura de su correa. Hubo días buenos, donde el ancla de la respiración parecía firme. Y días malos, donde el menor suspiro del mundo lo arrastraba de vuelta al caos. Pero persistió. No por fe, sino por la memoria visceral del vaso medio vacío, una imagen grabada a fuego en su conciencia. La prueba verdadera llegó de donde menos lo esperaba. Una mañana, su hermana menor, Maya, apareció en la puerta con los ojos enrojecidos y una carta temblándole en la mano. Una epidemia de fiebre escarlata, leve pero contagiosa, se había declarado en la ciudad donde vivían sus abuelos. Su abuela, la que le tejía calcetines gruesos y le contaba historias de gigantes, había caído enferma. El orden silencioso que Leo comenzaba a construir se desmoronó en un instante. El miedo, agudo y frío, lo atravesó. Su madre partió de inmediato en el carruaje del herrero, con provisiones y medicinas. A Leo le tocó quedarse, mantener la casa, cuidar a Maya, manejar las tareas del pequeño huerto. De repente, su mundo no era un jardín silencioso para practicar, sino un campo de batalla lleno de preocupaciones tangibles. La ansiedad era un zumbido constante en sus oídos. Intentó meditar una mañana, pero la imagen de su abuela, pálida y sudorosa, invadía cada intento de silencio. Abandonó. En la huerta, mientras desmalezaba, su mente calculaba obsesivamente las probabilidades, los días de viaje, la virulencia de la enfermedad. Olvidó regar los tomates. Quemó el pan porque dejó el horno encendido mientras revisaba por 10ª vez si había llegado un mensajero. El hilo de concentración que tan delicadamente había empezado a tejer se enredó y se rompió bajo el peso de la crisis real. Una tarde, destrozando unas malas hierbas con rabia más que con propósito, se encontró sudando, con los nudillos blancos y la respiración entrecortada. No por el esfuerzo, sino por la impotencia. Miró sus manos sucias y sintió el viejo sabor de la derrota, más amargo que nunca. ¿De qué servía dominar la mente en la quietud, si se hacía trizas al primer viento fuerte de la vida? La disciplina le pareció entonces un lujo de ociosos, un juego intelectual inútil ante el dolor verdadero. El caballo salvaje, espoleado por el miedo, corría desbocado de nuevo, y Leo, exhausto, estuvo a punto de soltar las riendas para siempre. Fue Maya quien, sin querer, le mostró el camino. Sentada en los escalones de la entrada, lloraba en silencio, abrazando las rodillas. Leo, paralizado por su propia angustia, no supo qué decir. Se sentó a su lado, el peso del mundo sobre los hombros. Por inercia, sin esperar que funcionara, cerró los ojos e intentó encontrar su ancla, la respiración. El aire frío de la tarde entrando, el cálido saliendo.
No logró calmarse. El miedo seguía allí, palpitante. Pero ocurrió algo pequeño. Por unos segundos, dejó de pensar en la enfermedad, en la distancia, en su fracaso. Solo fue una sensación física en el centro de su cuerpo. Un punto quieto en medio del huracán. No era paz. Era un simple punto de referencia. Al abrir los ojos, vio la nuca de Maya, sus pequeños hombros temblando. Y entonces, la lección de Caelan volvió, no como una teoría, sino como un instinto. No se trata de no sentir la tormenta. Se trata de saber dónde clavar el ancla para que no te arrastre. Su ancla no podía ser la calma imposible. Tenía que ser algo concreto, aquí y ahora. En vez de intentar vaciar su mente, la llenó con una sola tarea. Maya, dijo, su voz más ronca de lo que esperaba. Ven. Ayúdame a traer leña para la noche. Solo eso. Traer leña. Ella lo miró, confundida, pero asintió. No era un consuelo. Era una instrucción. Se enfocaron en buscar los troncos más secos del montón, en apilarlos de manera estable en el canasto, en sentir el peso de la madera en los brazos. Leo puso toda su atención en la textura de la corteza, en el sonido al romper una ramita, en la distancia exacta entre la pila y la puerta. No hizo desaparecer la preocupación por su abuela. La puso en un estante mental y decidió no tocarla por esos 10 minutos. Fue el acto de concentración más difícil y más deliberado de su vida. Su mente intentaba escapar a cada instante hacia el abismo de la preocupación. Pero él, con la terquedad del que ya no tiene nada que perder, la traía de vuelta. Esta rama. Este peso. Este paso. Al terminar, la pila de leña estaba ordenada junto al hogar. Maya, exhausta, se había dormido en un banco. Y Leo, de pie frente al fuego que acababa de avivar, respiró hondo. El miedo seguía allí. La incertidumbre también. Pero ya no se ahogaba en ellas. Por primera vez en días, sus pies estaban firmes sobre un suelo que él mismo había decidido pisar. Había encontrado, no la forma de detener la tormenta, sino la de no perderse dentro de ella. El ancla, frágil y de madera, había aguantado. Un año después, el eco de la prueba del vaso resonaba de manera diferente. No como un fracaso, sino como una ley física que había aprendido a respetar. La disciplina ya no era un ejercicio matutino, sino la arquitectura invisible de sus días. Leo no se había convertido en un monje impasible. La mente del pájaro inquieto seguía ahí, pero ahora él conocía la jaula de la voluntad y sabía cuándo cerrar la puerta. Cuando se anunció el certamen de los 5 saberes, la prueba intelectual más exigente de la provincia, su padre guardó silencio. No hubo advertencias, ni profecías. Solo un leve asentimiento cuando Leo dijo que competiría. La aldea entera susurraba sobre el talento de los jóvenes prodigios de las ciudades, formados por tutores y con bibliotecas enteras a su disposición. El gran salón de piedra estaba abarrotado, impregnado del olor a tinta nerviosa y sudor frío. Los competidores, sentados en largas mesas, eran un mosaico de tensión. Algunos mascullaban fórmulas, otros se mecían en sus asientos, uno no dejaba de sacar la punta a su pluma con mano trémula. Leo tomó su asiento. Colocó el pergamino en blanco frente a él. Ajustó el tintero. Y respiró. El primer problema era un laberinto de lógica, un enigma que envolvía la mente con sus espirales. Antes, su pensamiento habría saltado frenéticamente de una pista a otra, desgastándose. Ahora, aplicó la lección del leño. Un paso a la vez. Su mundo se redujo a la primera línea. Luego a la siguiente. No permitió que su atención se fugara hacia el competidor que gemía a su derecha, ni hacia el sonido del reloj de arena gigante cuyo tic-tac llenaba la sala. Ni siquiera hacía la pregunta siguiente que lo tentaba desde más abajo en la hoja. Se concentró en el problema presente con la misma intensidad con la que una vez sostuvo el vaso. Era solo él y el enigma.
El resto del mundo era ruido de fondo, mendigos a los que hoy no daría ni una moneda. Hubo momentos de pánico. Un atajo lógico se cerró. Un sudor frío le recorrió la espalda. La voz antigua susurró, es demasiado. Mira a los demás, van más rápido. Pero Leo no miró. Cerró los ojos por un instante. Sintió el peso de la pluma entre sus dedos, la dureza del banco de madera. Su ancla. Retornó al punto donde se había quedado. Y siguió tallando, pacientemente, la solución. Al entregar su pergamino, no sintió euforia, ni siquiera alivio. Sintió algo más valioso, integridad. Había mantenido el vaso lleno. Cada gota de su atención, cada instante de su tiempo, lo había invertido en el problema que tenía frente a sí. No había dejado que se escapara hacia el miedo, la comparación o la prisa. Por primera vez, había sido el dueño completo de su recurso más precioso. Y en ese dominio, hubo una victoria silenciosa que ningún resultado exterior podría superar. El anuncio del ganador no fue un trueno, sino el rumor suave de una ola que rompe en la orilla. Cuando el nombre Leo de la aldea del Roble atravesó el silencio expectante del salón, no hubo un salto triunfal en su corazón. Hubo un reconocimiento profundo, como el de un granjero que, tras una larga estación de trabajo, ve la cosecha alineada y perfecta en sus graneros. La recompensa no era la corona de laurel que le colocaron sobre las sienes, ni los aplausos que resonaron como lluvia lejana. La recompensa había sido el mismo proceso. Entre la multitud que se abría a su paso, buscó una figura. No estaba entre los notables del estrado. Caelan se encontraba de pie junto a un pilar alto, en la penumbra de la parte trasera de la sala, tan inmóvil y presente como el primer día en el jardín. Sus miradas se encontraron a través del gentío. El maestro no sonrió. No asintió con orgullo. Sostuvo la mirada de Leo y, con una lentitud deliberada, llevó su mano derecha al centro de su pecho, justo sobre el corazón. No era un saludo a la victoria. Era un reconocimiento al viaje. Un gesto que decía, has comprendido. El verdadero triunfo está aquí dentro. De regreso a la aldea, las celebraciones fueron efímeras. Lo que perduró no fue el título, sino la transformación. Ya no lo llamaban el distraído o el soñador. Ahora, cuando alguien tenía un problema complejo que requería paciencia, decían, vamos a ver a Leo. Él sabe escuchar hasta el fondo. Una tarde de otoño, Leo caminó de nuevo hasta la cabaña del molinero. Llevaba consigo un vaso idéntico al de aquella primera prueba. Sin mediar palabra, llenó el vaso en el pozo hasta el mismo borde tembloroso. Tomó el mismo sendero hasta el roble marcado por el rayo. Los mismos pájaros cantaron. El mismo viento movió las hojas. Pero su mundo ya no era una cacofonía de reclamos. Era una sinfonía donde él dirigía la atención, decidiendo qué notas escuchar. Regresó y se detuvo frente a Caelan. Extendió el brazo. El vaso estaba lleno. No se había perdido una sola gota. La superficie del agua era un espejo perfecto, inmóvil, reflejando el cielo claro del atardecer. Caelan observó el vaso, luego a Leo. Finalmente, una sonrisa genuina, pequeña pero profunda, asomó a sus labios. El vaso, dijo, siempre tuvo la capacidad de estar lleno. Solo necesitaba unas manos que no temblaran. Leo al fin lo entendió. La disciplina no era una jaula para su mente inquieta. Era, más bien, como construirle una casa con ventanas amplias. El caballo salvaje de sus pensamientos no estaba roto, ni encadenado. Se había convertido en su compañero de viaje. Juntos, aprendieron a galopar hacia donde él decidía. La verdadera fuerza ya no era luchar contra el animal, sino la alianza tranquila entre su voluntad y esa energía sin límites. Y en el silencio que vino después, solo se escuchó un sonido, el sonido del vaso lleno. No un trueno, ni una fanfarria. Un sonido simple, claro. El sonido de algo que se había completado.
Ahora haz esto, pon una mano en tu pecho. Siente tu próximo latido. Ese latido es tu vaso. El siguiente pensamiento que elijas tener es el agua. Tu historia no termina aquí. Acaba de nacer.